el Elohim y Padre de nuestro Señor Jesús Nazaret, por quien tú nos has amado, por quien tú nos has enseñado a venir a tus caminos, por quien tú nos has traído, Padre eterno, y nos has revelado tu salvación. Padre amado, te damos gracias en este día, por este Shabbat, por este día de reposo, por concedernos aquí congregarnos, Padre eterno, por disponer nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra alma, para inquirir en tu presencia, y también para alabarte, para exaltar, para glorificar tu santo nombre, porque reconocemos que tú eres nuestro Creador, que tú eres poderoso, que tú eres el Altísimo, el Santo de Israel, el merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda exaltación. Por eso venimos, Padre amado, a ti, porque eres tú, Señor, el que nos has revelado tu majestad, pero sobre todas las cosas, tu gran amor. Ese amor, Señor, que derramaste sobre nuestras vidas al darnos a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesús Nazaret, en que nos amaste con amor eterno, Padre eterno, y en que nos concediste tu salvación y tu redención, en que nos concediste tus promesas, el don de tu Santo Espíritu, Señor, que ha hecho morar en nuestros corazones. Padre eterno, gracias por todo. Gracias por tu ayuda, por tu guianza, por tu dirección, por todo lo que has hecho por nosotros durante esta semana, por guardarnos y protegernos. Y Padre amado, ahora nos disponemos, Señor, para inquirir en tu presencia, para estudiar tu palabra, que seas tú concediéndonos, abriendo nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que tú nos concedas, mi Dios, poder conocer cada día más y entender cada día más tu voluntad y tu obra. Padre amado, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Fortalécenos en la fe, consuélanos por tu palabra, edifícanos, Señor, por tu palabra. Instrúyenos, Padre eterno, y asimismo, Señor, también redargúyenos en aquellas cosas que aún, Señor, tal vez nos falta, Señor, conocer y entender y hacer, Padre amado. Padre eterno, gracias por todo, Padre amado. Te pedimos por lo que estamos aquí presentes, Padre eterno, que tu bendición sea con todos nosotros, con nuestras familias, que tu paz, que tu shalom sea con todos nosotros y con todos aquellos que también se unirán y oirán, Señor, por medio de las redes, esta tu palabra, Padre eterno. Gracias por todo, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Shalom, mis hermanos. ¿En qué tiempo nos encontramos? Bíblicamente, en el séptimo mes, en la actividad de los Sukkot, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos, amén, que ya comenzó y que estamos en esos días en que claramente Israel terrenalmente cumplía el mandamiento, amén. Hoy vamos a estar meditando sobre Sukkot también. Nosotros cada año hemos venido, yo no sé por qué nos abren las sillas para que no estén de espaldas. Cada año hemos venido reflexionando en algún aspecto de la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Y hemos estudiado varias cosas y aprendido varias cosas, así que llega un momento en que pareciera que uno se llama, pero ya, ¿qué más uno puede aprender de este mandamiento, amén? De esta fiesta que el Eterno ordenó para Israel? Y meditando en eso, pues el Señor me guió a reflexionar, mirando lo que es realmente toda la obra del Eterno y que la palabra tabernáculo o la palabra sukkah viene realmente a revelarnos, a manifestarnos en nuestra vida y en toda la obra que el Eterno ha hecho con nosotros al crearnos, amén, de esta tierra. Vamos entonces a comenzar donde el Eterno dio el mandamiento para en el monte Sinaí para Israel, amén. Levítico capítulo 23. Y vamos a leer a partir del versículo 34, amén. Es donde está realmente el mandamiento de la festividad de Sukkot, amén.
Levítico 23, 34 dice: habla a los hijos de Israel y diles: el 15 de este mes séptimo, en la fiesta solemne de los Sucot, de las cabañas o de los tabernáculos, para Yahweh durante 7 días. Es la fiesta solemne de las cabañas para Yahweh durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. Será un día consagrado. 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante Yahweh. En el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Yahweh. Es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. Entonces la fiesta son 7 días, pero se añade un día más. Amén. Y todo eso claramente, espiritualmente, ¿qué es lo que viene a revelarnos? ¿Verdad? ¿Por qué se añade otro día, un día kadosh, un día santo? Amén. Luego dice que estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las santas convocaciones, que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Yahweh, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones cada día, lo que al día corresponde. O sea, la fiesta no era solamente una cuestión de festejar, sino también tenía el propósito de que Israel presentara ¿qué? Sacrificios y ofrendas al Eterno. Amén. Y todo esto hay que tener en cuenta, porque hoy no vamos a estar meditando en lo terrenal, amén, que ya no se puede hacer, sino vamos a estar meditando eso en lo espiritual, en lo que el Eterno nos revela a través de Jesús el Mesías para nuestras vidas. Amén. ¿Qué sacrificios y qué ofrendas presentamos ahora? Amén. Y no solamente en este tiempo de Sukkot, en que se conmemora Sukkot, sino en toda nuestra vida. Amén. ¿Qué sacrificio presentamos? ¿Qué ofrenda presentamos al Eterno? Amén. Vamos a estudiar cuando habla Romanos, ¿verdad? cuando habla Saulo de Tarso acerca de Romanos, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificios vivos. Amén. Así que sí hay sacrificio. Ya no es la sangre de animales, sino que es nuestra propia consagración, nuestra propia negación, nuestra propia renovación y transformación para que seamos agradables delante del Padre y del Hijo. Amén. Entonces sí hay sacrificio. Amén. Y si tratamos de entender los 7 días y luego el 8º día, claramente la creencia es que los 7 días vienen a ser los 7 años que tiene que peregrinar el hombre, ¿verdad? Y el 8º, incluyendo el milenio. Amén. Y el 8º día vendría a ser lo que es la nueva creación, y el nuevo cielo y la nueva tierra. Amén. Entonces, dice así, el 38 dice: ello además de los días de reposo de Yahweh, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Yahweh. O sea, cuando una persona ayuna voluntariamente, cuando una persona siente ayunar, pues claramente está presentando una ofrenda a Yahweh en su propia vida. Bueno, todo lo que un creyente hace que no está ordenado para hacer, pero lo hace de corazón. Toda ofrenda que tú haces, ¿verdad?, sea espiritual o sea material, todo esto tiene que ver con algo que tú ofrendas al Eterno. ¿Amén? Así que ofrendas, sacrificios aún existen en nuestro tiempo. Amén. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual. Amén. Y todo esto era ¿qué? Voluntario, no impuesto. Recuerden que la escritura que dice: demos de corazón, no por obligación ni por necesidad. Que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, no porque se nos ordena, no porque se nos exige, sino porque sentimos hacerlo. Amén. Luego dice el 39: ciertamente el 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Yahweh durante 7 días. El primero habrá un reposo, allí repite lo mismo, ¿verdad? Un reposo solemne, y el 8º día también habrá un reposo solemne. El primer día tomaréis para vosotros fruto del árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo,
y durante 7 días os regocijaréis en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Celebraréis esta fiesta solemne a Yahweh anualmente durante 7 días, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, que celebraréis en el mes séptimo. Amén. También hemos estudiado otros años de que la fiesta realmente está relacionada con el ciclo agrícola de Israel. Amén. Y que esta fiesta fue dada para el término del ciclo agrícola, cuando ya Israel ha recogido toda la cosecha. Entonces ahora, pues, una vez que ya ha recogido el fruto de la tierra, ya ha trabajado, ahora podía celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amén. También mirándolo espiritualmente, tiene que ver con que el milenio, ¿qué viene a ser? El milenio viene a representar el final de la cosecha. El Padre está cosechando todo este tiempo antes de que venga el Mesías, se está cosechando las almas. Amén. Se está llamando a las almas. Una vez que el Mesías venga, la cosecha, ¿qué? Termina. Y se recoge la cosecha. Amén. Así que claramente el milenio viene después que termina todo el proceso, todo el trabajo del Evangelio, del llamamiento de las almas, del llamamiento de los escogidos, y se ha recogido toda la cosecha en la venida del Mesías, y pues todo Israel esté recogido allá en Israel. Amén. Y recuerde que interesante que Tabernáculos es la única fiesta que se anuncia que se celebrará en el milenio. Amén. Y allí también se celebrará esa fiesta cuando todo Israel esté allí reunido. Amén. Así que, viéndolo no solamente desde el punto de vista terrenal, que Israel lo hacía, amén, también vamos a ver que la palabra tabernáculo, los discípulos llegaron a entenderla por nuestro propio cuerpo. Amén. ¿Y cuál es el propósito del Padre para que Israel celebrara esta fiesta? Dice en el 42, 7 días moraréis en tabernáculos, todo natural de Israel morará en tabernáculos, para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. Amén. Ya que Israel debía recordar terrenalmente que sus antepasados, cuando salieron de Egipto, Elohim los había hecho vivir en tabernáculos porque no tuvieron tiempo de preparar todo para mudarse, para cambiarse. Amén. Pero si entendemos eso desde el punto de vista espiritual, ¿qué es lo que nos está revelando? Realmente, ¿qué es lo que ahora el Espíritu nos permite ver? Que Israel tristemente no pudo verlo, porque recuerde que estaba velado. Era un misterio. Todo lo que se hacía, todo lo que la Torá revelaba, las cosas espirituales estaban, ¿qué? Veladas. Israel no podía verlas. Por eso nadie pudo ver la obra espiritual que había en eso, el momento profético que eso traería. Pero claramente cuando vemos que cuando el Eterno dice que los hizo morar, cuando los sacó de Egipto, quiere decir que de la esclavitud hasta la tierra prometida, ¿qué hubo? Tabernáculos. Amén. Antes de que Israel entrara a la tierra prometida, tuvo que vivir en tabernáculos. Y eso es lo que vamos a entender. Tabernáculos son cabañas enramadas, ¿okay? No es algo preparado, sino que es ir a coger palmeras y ramas y branches y hacer un lugar donde uno protegerse. Amén. No es algo elaborado, es algo sencillo. Amén. Y porque Israel no tuvo tiempo de sacar nada, escasamente salieron con lo que tenían puesto y las cosas que pudieron sacar. Amén. Así que ellos tuvieron que buscar en el desierto cómo hacerse sus lugares donde poder al menos protegerse. Amén. Y lo que estamos mirando es acerca de que cómo Israel vino de la esclavitud a la promesa pasando por viviendo en tabernáculos.
Amén. Ahora, cuando hablamos de tabernáculos, también hablamos de el tabernáculo o la Sucat que el Eterno mandó hacer a Moisés, ¿verdad? Y ya hemos hablado en otras ocasiones que esa Sucat, que ese tabernáculo, lo hizo mirando uno que estaba en el cielo. Amén. Moisés se le mostró el tabernáculo que está en los cielos y de él se hizo copia para que hiciera el tabernáculo terrenal. Hemos también hablado de que nos enseña esto de que hay un tabernáculo celestial y uno terrenal. Pues que hay dos moradas para los seres. Hay una morada celestial y hay una morada terrenal. Cuando los discípulos que le creyeron a Jesús el Mesías entendieron esto de las moradas, empezaron a entender de que realmente este cuerpo, ¿qué es? ¿Qué es nuestro cuerpo? Un tabernáculo donde mora nuestro ser, ¿verdad? Entonces, pero este tabernáculo, vamos a la 2 de Corintios, capítulo 5. De Corintios capítulo 5. Mientras el mundo le da tanta importancia a este tabernáculo, ¿verdad? Se preocupa por adornarlo y por hacerlo ver hermoso y bonito y todo esto, ¿verdad? En realidad el creyente vamos entendiendo de que esto es pasajero. ¿Amén? De que esto es, primeramente, como dice Jesús, es corruptible. Se va envejeciendo, se va enfermando, se va arrugando y va muriendo. Esa es la realidad de este tabernáculo. Amén. Así que todo lo que usted le invierta a eso va para la misma tierra. Amén. Pero hay gente que gasta millonadas en adornar su tabernáculo. Amén. Pero en realidad sabemos que esto es para nosotros, esto vamos aprendiendo de que es pasajero. Es solamente porque vamos a aprender una cosa en este día, que la fiesta de los tabernáculos lo que viene a enseñarnos es la transición. Fíjense bien, es la transición de lo terrenal a lo celestial. Recuerden eso. Lo que el Eterno está haciendo a través de nuestra existencia, de crearnos de la Adamá, de la tierra, ¿verdad? Fue solamente crear al hombre para que el hombre hiciera la transición de ser terrenal a ser espiritual. ¿Amén? Ese es el pensamiento del Eterno. Que el hombre empiece desde abajo, desde lo primero que es lo terrenal, para que termine ¿dónde? En lo celestial. Entonces, esto es una transición. Por eso la Escritura nos habla mucho de que somos ¿qué? Peregrinos en esta tierra, ¿verdad? De que estamos como de paso. ¿Amén? Pero nuestra morada, como dice, va a decir Saulo aquí, es la que se nos está reservada para aquellos que realmente pues sean dignos de alcanzarla. Amén. 2 Corintios capítulo 5, desde el 1 al 5, vamos a leer, dice: porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, esta sucá, amén, está hablando Saulo, es destruida, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Amén. Así que los discípulos empezaron a entender por el Espíritu de que realmente, ¿cómo entendía? Uno se preguntaría, ¿cómo entendía antes Israel, antes de que viniera el Mesías? ¿Cómo entendían eso de que Dios le prometió a Abraham, Elohim le prometió a Abraham heredar la tierra prometida, ¿verdad? La tierra por la que caminaba? Y se la prometió a Isaac, y se la prometió a Jacob. Y uno se pregunta, ¿cómo entenderían ellos, o cómo entendería Israel, que ellos iban a realmente, esa promesa se iba a cumplir? En Ezequiel se nos da la imagen, el profeta nos da la imagen de que Dios puede hacer que los huesos secos vuelvan a surgirle carne y tendones y piel y todo eso, y vuelvan a vivir. Pero son cuerpos aún corruptibles, aún mortales. Así que Israel no entendía nada
de lo que era la vida eterna, en el sentido de que se podía heredar un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal, porque eso estaba velado. Eso vino a revelarse, fue cuando vino el Mesías y trajo la revelación, y vino el Espíritu de verdad y le permitió a los discípulos poder entender la promesa de la vida eterna. Y para que haya vida eterna, porque antes, si uno mira hacia atrás, tal vez los israelitas pudieron pensar de que pues en tiempos antiguos los hombres vivían 1000 años, 900 años, 800 años. Amén. Así que si Dios puede resucitar a una persona en este cuerpo aún, puede hacerlo vivir muchos años, si Él quiere, si Él quisiera. Pero nunca sería ¿qué? Nunca sería inmortal. Siempre seguiría siendo mortal. Amén. Y nunca dejaría de ser incorruptible, porque esta carne va en el proceso del desgaste, de desgastarse. Amén. Así que cuando los discípulos entienden esto, es que empiezan a mirar, el Espíritu es el que da la revelación, y entonces Saulo y Pedro y todos los discípulos empiezan a mirar que realmente esta existencia, este cuerpo es temporal, que aunque hay una resurrección, no es para tener el mismo cuerpo, sino es para recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial. Y ahí la transición se cumple. Dejamos de ser terrenales para entonces ser seres espirituales o seres celestiales. Amén. Por eso dice él aquí, terminamos hasta el 5, dice, y el 2 dice, y estando así, o sea, estando en esta condición, en este tabernáculo, gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Ahora, ¿quién es el que gime? ¿Quién es el que anhela participar del mundo venidero? ¿Quién es el que anhela poder levantarse en la resurrección de los muertos y poder ver la gloria del reino y la gloria del Hijo? Amén. Y aún la gloria del Padre. Y poder ver otra vez la tierra y todas estas cosas. ¿Quién es el que anhela eso? ¿Amén? Pues todo el que cree al Evangelio y de verdad por el Espíritu lo llevamos a entender. Entonces por eso este mundo se va haciendo como pasajero, porque este mundo no es lo que importa. Lo que importa es que heredemos la vida eterna. Amén. Porque ¿por qué el ser humano se concentra tanto en este mundo? Porque desconocen, porque a ellos no se les revela. ¿Y por qué no se les revela? Porque es por fe. Por eso el mundo anda afanado por querer lograr cosas en este mundo, éxito y fama y nombre y poder y riquezas, porque ellos saben que no tienen esperanza de más nada. Saben que, como dicen por ahí, hay que vivir esta vida porque la vida es una sola. Así piensa el mundo. Pero nosotros sabemos que la vida no es una sola, que nuestra vida es una transición para una vida mejor. Amén. Y por eso es que el mundo ve el Evangelio como locura, que ya están locos. Pero no es algo que uno lo cree, lo guarda en su corazón, sino porque el Eterno es el que lo confirma en el corazón de uno. Estas cosas que hablamos no las hablamos porque, es que tal vez no, porque el Padre pone la certeza de lo que vamos a recibir. Amén. Y eso es lo que importa, que nos aferremos a esa esperanza, porque la salvación y la vida eterna es una esperanza que tenemos, pero para ello hay que anhelarla, luchar por ella, caminar por ella. Amén. Luego dice en el versículo 3, pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. ¿Desvestido por qué? Porque en la medida que mi ser se va despojando de este cuerpo, ¿verdad? En la medida que el cuerpo envejece y se enferma y sé que tengo que un día partir de este cuerpo, pues voy a ser desvestido del cuerpo, ¿verdad? Porque mi ser queda sin cuerpo, entonces perece, ¿verdad? Perecemos. Dice el 4, porque los que aún estamos en este tabernáculo
gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos para que la mortal sea absorbido por la vida. Bien, la gente no cree mucho en el día del juicio y en el lago de fuego o en el infierno, como se dice, porque en realidad la gente no tiene conocimiento. ¿Amén? Y muchos ni creen en esas cosas. Pero lo que está diciendo Saulo aquí, que es que la persona que muere sin la fe, muere desvestido. Amén. Y cuando resucite, va a resucitar en el mismo cuerpo corruptible y mortal, porque tiene que ir a juicio, tiene que ir a castigo. Amén. Pero nosotros, los que por la fe creemos, amén, y nos aferramos a ella, dice, no queremos ser desvestidos, sino revestidos. Porque aunque se nos despoje de este cuerpo, Dios nos proveerá otro cuerpo. Entonces no vamos a estar desnudos, sino que vamos a estar ¿qué? Vestidos. Pero vestidos de gloria, vestidos de incorruptibilidad, vestidos de inmortalidad. Amén. Dice el 5, y el que nos destinó a eso mismo es Elohim, quien nos dio las arras del Espíritu. ¿Cuál es la garantía de todas estas cosas? ¿Cuál es la garantía de todas estas promesas? Y la certeza de que eso va a ocurrir es el hecho de que nosotros tenemos el Espíritu de Elohim. Por eso es que Saulo dice algo en otra parte. Dice, si es que el Espíritu de Elohim mora en nosotros. Ahí es donde está la cuestión. Lo que va a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza es la certeza de la comunión nuestra con el Espíritu Santo. Si usted no siente la unción del Espíritu Santo en su vida, si usted no la vive, entonces, ¿qué esperanza tiene? Amén. Es como una muchacha que está por ahí y ve al muchacho que le gusta, pero mientras él no le da el anillo, ¿qué esperanza tiene de llegar a casarse con él? Ninguna, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo ella tiene la esperanza de que se va a casar con ese hombre? Cuando el hombre le propone el matrimonio, ¿verdad? Y entonces ahí puede tener la esperanza de que eso se va a realizar. Entonces, la certeza de nuestra fe, la certeza de que vamos a tener estas cosas, es porque Elohim ha hecho morar su espíritu en nuestros corazones. Y no solamente eso, el que dijo el Mesías. El Mesías dijo que si creemos, entonces Él y el Padre vendrán y harán morada en nosotros. Amén. Y eso es algo que cada creyente tiene que sentir y vivirlo. No solamente sentir de sentidos, es poder percibirlo, poder vivirlo. Ese gozo de que nosotros somos hijos de Elohim, solo el Espíritu nos lo puede dar. Amén. No podemos engañarnos, porque o lo vives o no lo vives. Amén. Entonces, que el Eterno nos ayude para que lo que vivimos no sea una mera religión, sino que realmente sea la vida. Amén. Sea el Espíritu de nosotros guiándonos y dirigiéndonos. Amén. Y uno lo siente cuando hay muchas cosas para uno saber de que el Espíritu mora en nosotros. Amén. Ok, entonces vemos que Saulo realmente está hablando de una transición, de que esto es pasajero, de que lo que importa es lo que se nos ha prometido, que lo que tengo que luchar y mirar es lo que está prometido y no esto, porque todo esto se queda aquí. Cualquier cosa que usted logre en esta vida, aquí se va a quedar. Lo único que nos llevaremos es toda la obra que hagamos espiritualmente. Amén. Eso será lo que, como Dios me decía, los tesoros que hagamos en el cielo. Amén. Entonces, si hay una morada terrenal y una morada celestial, un tabernáculo terrenal y un tabernáculo celestial, ¿cómo se hace la transición? ¿Cómo yo paso de ser terrenal a ser espiritual?
En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, Saulo lo explica, ¿verdad? Leamos desde el, a ver, 42 en adelante, 15:42. Ya lo hemos leído, pero vamos a verlo desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de la transición que tiene que haber. Amén. Dice, así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita ¿qué? En incorrupción. Tiene que sembrarse algo que muera, para que nazca algo que tenga vida. Amén. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo ¿qué? Espiritual. Pero esto está hablando de los de la fe, no de la humanidad. Amén. Está hablando de los de la fe. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Y esto es una certeza. Pablo lo ha vivido y lo sabe. Primeramente porque hay hombres y hay malajín, ¿verdad? Entonces sí hay otro cuerpo. Y por eso dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Dice, así también está escrito, el primer hombre ¿qué? Adán fue hecho un ser viviente, un alma viviente, ¿verdad? Y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Quiere decir que Yeshua también fue ¿qué? Un Adán, un hombre. Amén. Dice el 46, pero no es primero lo espiritual. ¿Qué es lo que es primero? Sino lo físico, luego lo espiritual. O sea, en la forma como Dios creó al hombre, primeramente lo creó ¿qué? Material, físico, para que luego el hombre fuera ¿qué? Espiritual. Amén. Dice 47, el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del Shamaín, ¿verdad? Del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales. O sea, como fue Adán, así somos todos nosotros, los que venimos de Adán. Terrenales, corruptibles, mortales, débiles. Amén. Y como el celestial, así también los celestiales. ¿Qué está diciendo él? Pues así como nosotros llevamos la herencia de Adán, así también llevaremos ¿qué? La herencia del celestial. Dice el 49, y así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Lo que está diciendo aquí, hay dos moradas, hay dos imágenes. Amén. Pero ¿cómo pasa el hombre de una imagen a otra, de una morada a otra? De ser terrenal a ser espiritual o a ser celestial. El hombre por sí mismo no puede, porque es algo que Dios, que el Padre lo concede, que Elohim lo concede. Amén. Y luego dice el 50 para terminar, dice, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. Amén. Y luego habla de un misterio. Entonces, claramente lo que él entendió es que la resurrección, porque no sabemos cómo porque nadie habló. Fíjense bien que los mismos sacerdotes ni siquiera creían de que había resurrección, porque ellos mismos le preguntaron al Mesías, le hicieron una trampa, ¿verdad? Le presentaron una parábola allí para demostrarles de que no había resurrección, y él realmente les dijo que sí hay resurrección, pero lo que nadie sabía era cómo iban a resucitar. Ezequiel dio una imagen de que Dios puede hacer que los huesos se levanten, se junten nuevamente, que el cuerpo pueda volver a formarse. Dios puede hacerlo, porque tiene poder para hacerlo. Pero nadie sabía en cuestión de un nuevo tabernáculo, de un nuevo cuerpo y de un cuerpo celestial. Amén. Luego entendemos entonces cómo es, la pregunta es cómo es que vamos a pasar de un lado a otro.
de una condición a otra condición, pues eso es lo que Juan viene a decirnos. El Evangelio de Juan 1:14, cuando usa esa misma palabrita. El 14 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó. ¿Qué significa eso? Que el verbo de Dios, que la palabra de Elohim, tomó una forma humana. Que Dios habló primero es que lo físico y luego lo espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, aún el mismo verbo tuvo que venir a existir físicamente en esta tierra. Amén. Tuvo que formar carne, amén. Ser hecho carne para poder existir, para compartir con nosotros nuestra misma naturaleza, dice el libro de Hebreos. Amén. Participó de carne y de sangre como todos los que venía a redimir. Amén. Y dice que y luego se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Isaías ya había dicho de que, hablando del Mesías, ¿verdad? Hablando de Emmanuel, que se traduce es que Elohim estará con nosotros, o Elohim con nosotros, queriéndonos decir claramente que ese tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, que luego se convirtió en un templo, ese no era la morada final del Eterno con su pueblo. Por eso Jesús dijo algo muy interesante, que dijo él: he aquí uno más grande que él. ¿Qué cosa? Que el templo. Amén. ¿Por qué dijo él eso, que él era más grande que el templo? Porque claramente él era la morada en la que el Eterno iba a morar. Ya no sería en un edificio de piedra, ni en un tabernáculo de madera y pieles, ¿ven? Sino que él quería morar en nosotros. Por eso Yeshua tuvo que venir, ¿qué? O el verbo, ¿no? Yeshua aparece cuando es encarnado. Ahí es Jesús. ¿Ven? El verbo, la simiente de Dios fue que, ¿cómo se dice cuando el hombre y la mujer se unen? Fue engendrada. Amén. Y no estoy hablando de esa imagen que tiene el mundo de relaciones sexuales. Estoy diciendo que Dios, por el poder del Espíritu, hizo que la simiente, la palabra, engendrara el óvulo de Miriam, y allí tomó cuerpo. Y no voy a entrar en el tema de la persistencia del Mesías. Amén. Eso lo volveremos a tocar en otra ocasión, pero lo que estamos hablando es que para que haya la transición, entonces tuvo que venir alguien de arriba. Amén. Porque el Mesías vino ¿de dónde? ¿Cuál es el testimonio de los discípulos? Vino del cielo. Amén. Y tomó forma y nació Jesús el Mesías. Y por medio de Jesús el Mesías, claramente entonces, como fue el único que agradó al Padre y en el que el Padre se complació, también tuvo que morir como todos los hombres. Amén. Y aún siendo hijo, dice que aprendió ¿qué? La obediencia. Pero tuvo que morir. Y tuvo que morir en obediencia para poder entonces ser el mediador entre nosotros y el Padre, para que pudiésemos ser ¿qué? Redimidos de esta condición. ¿Y en qué condición nos encontramos ahora? Una vez que vino la fe, una vez que vino el Evangelio, una vez que Yeshua murió y el Padre lo glorificó, resucitándolo entre los muertos, porque fue el primero que ha recibido la inmortalidad. Amén. Porque Yeshua no era inmortal, Yeshua era mortal, por eso pudo morir.
¿Y recibió qué? En la resurrección recibió la inmortalidad. Pero Dios lo exaltó a lo sumo, dice, sentándolo a la diestra de él. Y pronto habrá de venir para cumplir el resto de las cosas que aún están pendientes. Entonces, ¿qué es lo que nos concedió el Padre a través de Jesús el Mesías? Poder entrar en la transición de que vamos a cambiar. Nadie puede entrar en la transición de lo terrenal a lo espiritual, a lo celestial, si no es por medio de la fe en Jesús el Mesías. Por eso la Escritura no es por obras, no es por lo que tú hagas, es por la fe. Y la fe nos va a llevar a obrar, a hacer. Amén. Pero ya hemos entrado en la fe, hemos recibido el don del Espíritu, ya tenemos asegurada la resurrección. Les tengo una mala noticia si crees. Aún no está asegurada. La salvación y la resurrección de los muertos es una esperanza en la que yo tengo que perseverar y permanecer. Y para que esa esperanza se dé, ¿sabe qué hizo el Padre en nosotros a través de la fe en Jesús el Mesías? ¿Se acuerda que Jesús el Mesías dijo algo interesante? Vamos a verlo aquí. Vamos a ir a Lucas 11. Lucas 11, 23 a 25. ¿Sí estoy bien yo? Sí. Perdón, el 24. Capítulo 11. Sí, 11, 24 y 26 vamos a leer. Amén. Dice él: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo, dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y al regresar, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando habitan allí, y lo postrero de aquel hombre llega a ser peor que lo primero. Ahí Pedro dice algo, dice que es mejor no haber conocido que haberlo conocido. Amén. Si una persona goza del don, de los dones celestiales, y se deja vencer por la carne y por el mundo, su condición va a ser peor que cuando estaba antes, que cuando creyó. Ahora, ¿qué es eso del espíritu inmundo que sale? ¿Cuál era nuestra condición antes de venir a la fe? ¿Qué espíritu teníamos? Teníamos espíritu inmundo. Todo ser humano que está en esta carne y está pecando tiene espíritu inmundo porque está contaminado. Esa es la promesa del Padre de Israel cuando les dijo por medio del profeta Jeremías que tenía que cambiar el corazón del hombre de piedra y poner un corazón de carne. ¿Y luego qué haría él? Y pondría un espíritu nuevo. Ahora, ¿y qué pasó con el espíritu viejo que estaba en mí y que estaba en nosotros? ¿Sabe dónde está? Por ahí rodando. Pero ¿sabe qué está esperando? Tener el chance de volver acá. Dios, por medio de la fe, nos ha concedido un espíritu nuevo. Y aún dice la Escritura, dice a Ezequiel, el profeta Ezequiel, que Él añadirá ¿qué? Pondrá su espíritu. O sea, aparte de que nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo, también Él pone su espíritu para que nosotros podamos vivir la vida que Él nos quiere dar. Pero ¿qué pasa con el espíritu que salió de nosotros? El espíritu viejo que teníamos y el corazón viejo que teníamos. Anda por ahí por lugares secos, dice la Escritura.
deseando volver a esta casa. ¿Y qué va a pasar si el creyente no se cuida, no guarda la fe, no persevera en la fe? Y el Espíritu de Dios le dice, bye bye, hasta luego. Pues cuando venga ese espíritu inmundo que yo tenía antes, pues claramente va a encontrar un corazón nuevo, mi casa limpia y todo eso, y lo que va a hacer allí pues es una inmundicia, ¿verdad? Por eso es que toda la exhortación de los discípulos a los creyentes, ¿cuál era? Vamos a leer 3 partes donde ellos insistían mucho en esto. Vamos primero al libro de Pedro, primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11, ¿lo tienen? Dice, amados, os ruego como a extranjeros, ¿y qué? Y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué la insistencia? Porque en la medida que nosotros no hagamos morir esta carne, ese espíritu va a tener esperanza de volver. Mientras yo no haga morir esta carne va a despertar esos deseos que van a dar oportunidad a ese espíritu para poder volver. Amén. Por eso es que Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, nos habla, segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer un poquito. ¿Lo tienen, mis hermanos? El 1. Segunda carta, capítulo 1. Versículo 12 y 15. Vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Y aquí también está exhortando él a los creyentes, otra carta. Dice, por esto siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores y estéis afianzados en la verdad presente. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? No importa que ustedes sepan, siempre habrá que insistir. Amén. Siempre habrá que estar exhortándonos unos a otros. Amén. Dice él, el versículo 13 dice, pues considero justo mientras estoy en este tabernáculo, y fíjate que usa la misma expresión que Pablo, amén, en este cuerpo presente, despertaros con recordación. Siempre, mientras tenga vida, decía él, mientras estoy en este mundo con este cuerpo, voy a procurar exhortarlos a ustedes. No me cansaré de hacerlo. Amén. El 14 que dice, sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo. O sea, él sabe que va a morir. Va a tener que salir ya de este cuerpo y de este mundo, ¿verdad? Así como me lo declaró Jesús el Mesías, nuestro Señor. Oiga, ¿usted sabe lo que es eso? Tener el privilegio de que usted sepa el tiempo en que usted va a morir. Pero eso es para alguien que claramente ya está fortalecido en la fe, crecido en la fe, que no va a mirar la muerte como, ay, me voy a morir y ahora, ¿qué va a pasar? No, sino que es alguien que anhela más bien la muerte. Y si, como decía Saulo, pues si se me concede la vida es para servir, pero si muero, sé que voy a descansar. Amén. Entonces, claramente, así como... Y también yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. O sea, que el propósito de Pedro era que todas estas enseñanzas se repitieran, se estudiaran y se estuvieran recordando para que claramente... Ahora, ¿qué fue las cosas que él recordó? Está en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Cuando él habla de la necesidad de nosotros
crecer espiritualmente, ¿verdad? Cuando dice que a la fe añadamos ¿qué? Virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento ¿qué? Dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y amor fraternal, y el amor ágape, ¿verdad? Dice él, el 8 dice, para no repetir todo eso, que ya lo hemos estudiado, dice, porque si estas cualidades o estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Mesías. Entonces, una vez que el Padre, por la misericordia de Él y por la gracia de su Hijo, por la justicia de la fe, concede al hombre entrar en la esperanza de la vida eterna, o en esta transición de pasar de ser un hombre terrenal a ser un hombre espiritual, claramente es una responsabilidad nuestra el apreciarlo y el guardarlo, porque fácilmente podemos ¿qué? Perderlo. El Eterno ha hecho todo lo que tenía que hacer para que nosotros lo logremos. Amén. Pero dependerá de nuestro anhelo, de nuestro deseo, de querer tener ese tabernáculo nuevo, ese tabernáculo ¿qué? Celestial, y querer habitar en ese tabernáculo celestial. Amén. Por eso en otros libros, como me acompañan a Efesios 4, 20, ya lo hemos leído, pero como dijo Pedro o Kefas, no está de más recordarlos. Efesios 4, 20 dice así: pero vosotros no aprendisteis así al Mesías, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados de él conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué fue lo que no aprendimos de Jesús? ¿Qué es lo que usted no ha aprendido de Jesús? Está en la carta. Si usted lee el 17, léalo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de la mente. Amén. Teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Elohim, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. El Mesías no nos enseñó cosas terrenales. El Mesías no nos enseñó a poner la mirada en esta vida, sino nos enseñó a poner la mirada ¿dónde? En la esperanza venidera, en el mundo venidero, en la vida eterna. Amén. Una persona que se diga ser creyente y ande afanado por las cosas de este mundo y de esta vida, no ha aprendido del Mesías nada. Amén. Y como dice Pablo en otra parte, ni conoce a Elohim, no conoce a Dios. Amén. Luego dice que sigamos leyendo el 22. Pero entonces, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del ¿qué? Del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire que aunque el Eterno nos concedió un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué habla del viejo hombre?
El viejo hombre está en esta carne todavía. A mi ser, a nuestro ser, el Padre nos concedió un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Pero aún seguimos en este tabernáculo. Amén. Y esta carne tiene los deseos antiguos. Todo lo que nosotros hacíamos antes y pensábamos antes y en lo que antes nos deleitábamos y nos gozábamos, eso aún está en esta carne. Por eso cuando usted escucha cierta música, los pies empiezan ¿a qué? A moverse solitos, porque usted bailó. Amén. Y cuando escucha ciertas palabras y ciertas cosas, esta carne quiere despertarse. Amén. Ese es el viejo hombre que yo tengo que despojarme. ¿Y cómo me despojo de este viejo hombre? Haciendo morir esa carne, renovando mi mente y alejándome de todo lo que hice antes, en lo que antes me deleité, en lo que antes me gocé, en lo que antes me afané, en lo que antes me preocupé. Amén. Porque si sigo siendo el mismo, entonces ¿cuál es el cambio que he tenido? Si usted sigue siendo la misma persona y piensa igual y actúa igual que antes, ¿dónde está el cambio que ha tenido? ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo dice el 24, ¿verdad? Vestido ya del nuevo hombre que fue creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Miren, mis hermanos, el pueblo judío, que Dios tenga misericordia de ellos y que la venda que les fue quitada, la venda que les fue puesta sea quitada y el evangelio resplandezca en ellos, aún están en lo terrenal. Con todo y su ceremonial y su ritual que ellos celebran, con todo y los sukkot que construyen, están en lo terrenal. Como dice la Escritura, no les ha alumbrado el Mesías. Aún tienen ese velo. Y hay muchos que empezando por lo espiritual terminaron también en lo material. Amén. Porque es el peligro de volver atrás. Amén. Vamos a uno más y vamos terminando, mi hermano, porque creo que ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Tito 3:6. Tito 3:6. Vamos desde el 4, mis hermanos. ¿Lo tienen? Tito 3:4 en adelante dice: pero cuando se manifestó la bondad de Elohim nuestro Salvador. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Elohim, la bondad de Elohim nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Todo es un proceso. Para la transición es necesario que seamos renovados y que seamos regenerados, para que podamos estar preparados y listos para recibir un nuevo tabernáculo. Eso es todo el proceso del Evangelio. Es el proceso de la fe. Estamos en el proceso de limpiarnos para poder recibir un nuevo cuerpo. Amén. Dice, pues y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesús el Mesías, nuestro Salvador. Amén. El mundo no entiende por qué tanto de tener que llevar el Evangelio. ¿Por qué tenemos que evangelizar? ¿Por qué tenemos que anunciar el Evangelio?
Porque no hay otra manera que el hombre deje de ser terrenal. Si el hombre anhela, la gente anda buscando ser espiritual y anda buscando cosas, pero el único camino que hay para ir de lo terrenal a lo celestial es el Evangelio, la fe en Yeshua el Mesías. No hay otro camino. No hay tal mentira de la supuesta reencarnación, esas cosas, porque el hombre vive una sola vez. Así Yeshua también tuvo que venir y vivir y morir también una sola vez. Amén. En esta carne. Entonces, todo lo que vivimos hoy en día, tenemos que ir creciendo cada día más para que entendamos que en realidad esto va pasando. Y más cuando se llega a la edad de nosotros, ¿verdad? A la edad de los 60, de los 70, usted ya sabe que el tiempito se le acabó. Amén. Pero es triste que usted llegue a los 60, 70 siendo creyente y aún está afanado por las cosas de este mundo. ¿Qué te vas a llevar de esta vida? Vas a perder más bien lo que tienes. Amén. Fíjense que mientras el mundo dice que a los viejos los desechan, porque ya no hay trabajo para ellos, porque ya están viejos, Elohim dice, el Padre dice, que los creyentes aún en la vejez fructificaremos. Amén. Así que la vejez, ¿para qué es? El poder tener la oportunidad de retirarme de las labores y las ocupaciones de esta vida, ¿para qué es? ¿Para dedicarme más a seguir buscando dinero en esta vida? No, estos años extras que Dios me concede y nos concede debería ser para fructificar en el Espíritu y no estar afanados más en las cosas de esta tierra. Amén. Es triste, mi hermano, pero muchos creyentes no lo hemos entendido. Y decimos ser creyentes y religiosos y todo, pero aún andamos afanados como si esta fuera nuestra esperanza y nuestra vida. Amén. Por eso, como dice el profeta Zacarías, vamos allí para terminar, mis hermanos. Amén. Después de que él habla de todo lo que va a pasar con las naciones y con Israel, y cómo las naciones van a venir a Israel, a Jerusalén, amén, y va a haber toda esta guerra con el pueblo judío o con el pueblo que está allí en Israel, ¿verdad? Y cuando el Eterno destruya esas naciones que suben allí y que ya pase toda esta era y venga entonces el Mesías, volverá a celebrarse, o se celebrará realmente la fiesta de los tabernáculos. Dice allí el 16, dice: y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey. ¿Ante cuál rey? Ante el Mesías, ¿verdad? Ante Yahweh Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Recuerde que cuando se habla de que cuando el profeta habla del rey y de Yahweh Sebaot, está hablando de lo que dijo Yeshua Mesías, ¿verdad? El Padre y yo somos uno. Donde está el Mesías está el Padre, y donde está el Padre está el Mesías. Amén. Así que el hecho de que el Mesías esté reinando aquí, claramente que está reinando, ¿quién es? Porque ¿quién le dio el reino al Mesías? El Padre. La Escritura lo dice, ¿verdad? Lo enseña Corintios. Y que habrá un fin.
Cuando todo pase, entonces el Mesías mismo le entregará el reino ¿a quién? Al Padre nuevamente. Amén. Pero en el milenio el que va a reinar aquí es ¿quién? El Mesías físicamente. Amén. Entonces dice, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Yahweh Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Piense por un momento, deténgase un momento aquí y deje de divagar la mente. Miren el contraste que va a haber en el milenio. Porque en el milenio Israel será reunido. Pero para que Israel sea reunido, tiene que haber resucitado. Así que todos los que están en Israel han recibido ¿qué? Un cuerpo nuevo. Amén. Mientras que los que vengan de las naciones, ¿qué cuerpo tendrán? El cuerpo terrenal. Amén. Porque habrá gente. Entonces allí se cumplirá o se verá ese contraste de lo que es el reino celestial, Israel glorificado, Israel resucitado, amén, y el mundo aún en este tabernáculo terrenal, amén, porque ese es el galardón, esa es la recompensa que el Padre tiene para todos aquellos que son de la fe, para los que crean y perseveren en la fe, amén. Ahora usted se imagina ese tiempo, amén. Y en ese tiempo, ¿sabe qué no se dirá? Lo que hoy tal vez dice el pueblo judío, o lo que Israel dijo por mucho tiempo. Vamos a Jeremías 16. Si es que no estoy mal conectado con el texto. Jeremías 16. Dice el Eterno, esta es una promesa para Israel, para el pueblo judío, después que fueran esparcidos por la tierra. Dice el 16:14 dice, pero he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, hasta el día de hoy, ¿qué recuerda el pueblo judío? Cuando celebra la fiesta de los tabernáculos, que Yahweh hizo habitar a los hijos de Israel después que los sacó de Egipto en tabernáculos. Eso es lo que ellos conmemoran y celebran. Amén. Pero dice el Eterno en una promesa que ya no se dirá más eso. ¿Qué se va a decir en el milenio cuando se haga la fiesta de los tabernáculos? Si nos vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Qué será la celebración entonces de los tabernáculos en los tiempos del Mesías? ¿Qué recordará el pueblo redimido por la sangre del Cordero Santo? Que fuimos recogidos de todas las naciones a donde se nos esparció. Y déjeme decirle, esa promesa la conoció Moisés, porque en el libro de Devarim, de Deuteronomio, el Espíritu le reveló a Moisés que Israel habría de ser esparcido por su desobediencia a las naciones, pero que el Eterno los recogería de todas ellas. Moisés lo vio. Moisés le reveló, ¿amén?, que Israel no perseveraría y que el Eterno tendría que hacer la tarea de volver a recogerlos de las naciones a donde fueron enviados. Y eso es parte del Evangelio, llamar a Israel. Amén. Y por eso es el llamado: salid de Babilonia, pueblo mío, porque hoy sí que hay mucha confusión. Amén. Hoy nosotros, alguien pregunta, ¿por qué usted, si no es judío, celebra o conmemora? Porque no celebro, pero voy a celebrar si el Señor me lo concede, la fiesta de los tabernáculos cuando venga Él, Señor. Hoy conmemoro estos tiempos porque me hacen reflexionar en lo que soy, en lo que he sido llamado
y para qué he sido llamado. Amén. Eso es lo que yo hoy conmemoro. Que este tabernáculo es temporal, pero que tengo la esperanza de un tabernáculo permanente, verdadero. Amén. Y fíjense que Israel viene a ser como el ejemplo de lo que el Eterno hace con toda la humanidad. Porque este tabernáculo se nos dio por medio del primer Adán, ¿verdad? O sea que la idea o el plan del Eterno desde el primer Adán es que el hombre empiece desde lo terrenal, desde lo físico, y ascienda a lo espiritual. Israel es solamente una parte para mostrar lo que Dios quería con el hombre. Y hablamos de toda la humanidad. Porque Elohim, dice la Escritura, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y claramente Israel hereda la promesa porque Israel es el instrumento que Dios escoge para mostrar la obra que quiere hacer con la humanidad. Pero no hay otro camino para ser inmortales, para ser incorruptibles y para tener vida eterna. Es necesario que creamos el Evangelio y que vivamos conforme a lo que el Eterno nos ha establecido a través de Jesús el Mesías. Por eso dijo Jesús el Mesías algo bien importante. Dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Amén. Por eso cuando Pablo habla de que si fuiste enseñado por el Mesías, entonces no harás esas cosas. Pero si no sé qué fue que el Mesías me enseñó, entonces voy a andar andando por ahí sin saber lo que estoy haciendo ni para qué lo estoy haciendo. Amén. Vamos a terminar allí, mis hermanos. Y todo esto también lo aprovechamos porque hoy tenemos la celebración de la Cena del Señor, ¿verdad? Así que es un tiempo de reflexión. Sukkot también es saber que estamos en este cuerpo, que Dios nos liberó de ese espíritu inmundo que antes teníamos y al que hay que cerrarle la puerta para que no vuelva. Amén. Pónganse a pie, vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo y Padre Bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias damos a ti, Padre Eterno, por este día, por este Shabbat, por este tiempo de Sukkot, Padre Eterno, de tabernáculos en que recordamos, Señor, y en que tú nos concedes poder entender y comprender todas estas cosas, Padre. Padre Eterno, gracias. Gracias por el Evangelio, gracias por tu Hijo amado, por nuestro Señor Jesús Nazaret. Gracias, Padre Eterno, por hacernos comprender, Señor, que lo débiles que somos, Señor, en esta tierra, y la transición que vivimos, Padre Eterno, para alcanzar lo verdadero, Padre amado. Guíanos, dirígenos, ayúdanos, fortalécenos por tu Espíritu y concédenos cada día la fuerza y el poder de tu Espíritu para vivir como es digno nuestro Señor y digno nuestro llamamiento. Padre amado, gracias por esta palabra y ahora, Señor, nos disponemos para tener la comunión, Señor, de la cena del Señor. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús, le damos gracias, Señor, por Él y en Él. Amén, Señor. Amén. Amén.